solución diluida. ¿De acuerdo? Después de esto viene otro tipo de solución, la solución concentrada. La solución concentrada quiere decir que ya tiene una cantidad de soluto que ya más o menos va de acorde a lo que pudiera ser la capacidad del solvente. Entonces, pudiéramos hablar de una solución concentrada cuando, siguiendo el mismo ejemplo del vaso con agua y las cucharaditas de azúcar, vamos a decir que tiene unas 6, 7 cucharaditas de azúcar en el vaso de agua y se disuelven. Entonces ya es una solución, ya es concentrada. Unas 8 cucharaditas, ya es una solución concentrada. ¿De acuerdo? Saturada. Saturada es cuando ya el solvente está utilizando su capacidad máxima de disolver un determinado soluto. Si habíamos hablado que un vaso de agua tenía la capacidad para 10 cucharaditas, por lo tanto una solución saturada será aquella que en el vaso de agua usted le agregó las 10 cucharaditas. O sea, ya utilizó la capacidad máxima del solvente para disolver ese soluto. 10 cucharaditas ya le agregó y eso es lo que se va a disolver. Ya si usted le agrega una 11ª cucharadita, ese soluto no se va a disolver. Lo va a agitar y le va a dar y le va a dar y no se va a disolver. Ahí va a estar ubicado en el fondo y no se va a disolver porque ya se colmaron los espacios intermoleculares del solvente y ya no va a aceptar la entrada de más soluto. Entonces, la solución saturada es cuando ya está al máximo. Y la sobresaturada existe, jóvenes, solo si, ojo, solución sobresaturada existe solo si usted modifica condiciones externas. ¿Qué condiciones externas modifica? La presión y la temperatura. Si usted modifica la temperatura, o sea, calienta el vaso con agua, que ya tiene 10 cucharaditas, ¿verdad? Y usted le echa la 11 y no se disuelve, pero usted calienta ese vaso con agua, usted va a ver que esa cucharadita al agitar, cuando ya el agua tiene cierto calor, usted va a ver que al agitar esa 11ª cucharadita se va a disolver. La 11ª cucharadita de azúcar se va a disolver. Se va a disolver porque los espacios intermoleculares se agrandan. Cuando un cuerpo se calienta, se expande, se dilata. Entonces, al expandirse, al abrir más espacio, por decirlo así, entonces ese soluto puede entrar y se disuelve. Pero al volverse a enfriar, entonces las moléculas del agua vuelven a su estado original, a su estado basal, y claro, vuelven al estado donde no existe el espacio para esa nueva cucharadita de azúcar. Entonces vuelve a salir al enfriarse, usted ve que otra vez la cucharadita que había agregado de azúcar está otra vez en el fondo del vaso. ¿De acuerdo? Esas son las soluciones o disoluciones sobresaturadas que se crean solo si modifica ese factor, la temperatura y la presión. Presión, obviamente, porque si usted le hace presión a algo, entonces con fuerza y fuerza lo logra meter, pero apenas deja de aplicar la presión, vuelve a salir. Bien, voy a hacer una pequeña pausa porque no sé si hay preguntas y creo que ya es un buen momento para hacer una pequeña pausa y ver si tienen preguntas. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tienen preguntas, jóvenes. Yo creo que por ahí miré un mensaje, Lilian. Sí, tenemos una pregunta de la compañera Berta. Dice, buen día, una pregunta. En 200 gramos de disolución al 10%, ¿cuántos gramos de soluto hay? Bien, ahí sería, fíjese que, bien, vamos a ver, esa pregunta requiere la parte matemática y tendremos que utilizar la pizarra. No sé, Lilian, si usted quiere, si hay otra pregunta, si no, esa la dejaríamos para más adelante, ya cuando yo esté utilizando la pizarra. Pero si hay así, vamos a ver, léame otra vez la pregunta, así a grosso modo voy a ver si se lo puedo hacer el cálculo. En 200 gramos de disolución al 10%, ¿cuántos gramos de soluto hay? 20. Hay 20. O sea, 200 gramos de disolución al 10%. 10% significa
10 gramos por cada 100. Y estamos hablando entonces de una concentración peso sobre peso o masa sobre masa, y eso significa que son 10 gramos por cada 100 gramos de solución. Entonces, si hay 200 gramos de solución, 200 sería por 10 entre 100, que le va a dar 20. Son 20 gramos. Sin embargo, yo esto lo estoy haciendo así mentalmente. Sin embargo, esto, jóvenes, en realidad se hace matemáticamente. Todo lo matemático debe estar plasmado, debe ser escrito para que usted no se confunda. Pero sí, así es, más o menos. Eso, jóvenes, es la forma de presentar las concentraciones. Ahora mismo estamos hablando de concentraciones, ¿cierto? Una concentración es la cantidad de soluto que hay por unidad de solvente o de disolvente. Entonces, por eso les hacía el ejemplo con la densidad y les decía, la densidad se reporta como gramos sobre ml. Yo puedo decir que yo tengo 0.5 gramos de un soluto por cada ml de disolvente o solvente. Entonces es una manera de decir que hay cierta concentración, cierta distribución del soluto por unidad de volumen. Entonces hay diversas formas de expresar las concentraciones. Esa concentración que me acaban de preguntar es una concentración que es masa sobre masa, pero también puede haber masa sobre volumen o peso sobre volumen, que así se conoce también, o peso sobre peso, volumen sobre volumen, que es lo que se hace con la dilución que yo les hablé del alcohol. Cuando el alcohol etílico viene, cuando usted lo compra al 96% de pureza, pero se convierte en alcohol clínico cuando se diluye del 96% que viene, que 96% significa de pureza 96 ml de alcohol por cada 100 ml de solución, pero se convierte al 70%, que es el alcohol clínico, que son 70 ml de alcohol por cada 100 ml de solución. Es decir, que si usted mide los 70 ml, luego le agrega agua hasta llegar a 100 ml de solución. Y eso sería la manera de preparar el alcohol clínico al 70%. Esa es una concentración volumen sobre volumen. Existen otros tipos de concentraciones, en química específicamente, las concentraciones más utilizadas o las maneras de representar la concentración que son más utilizadas y más importantes para nosotros en química, es la normalidad y la molaridad. Pero más adelante le voy a plasmar en la pizarra el proceso o el procedimiento matemático para resolver eso. Hay otra pregunta, Lili. Que sea más teórica. Las preguntas así como que son de cálculo, Lilian, las vamos a dejar cuando yo esté usando la pizarra. Sí, son todas las preguntas que hay hasta el momento, doctor. Ok, entonces esto que hemos visto por ahora es bastante teórico. Yo les hago énfasis otra vez y les quiero recalcar que esta parte es importante que la manejen muy bien, que la puedan comprender, no que la memoricen. Que memoricen lo que dice aquí el concepto de diluida, cuando es una disolución tiene una pequeña cantidad de eso. No que memoricen eso, sino que comprendan qué es una solución diluida, qué es una solución concentrada, qué es una solución saturada y qué es una solución sobresaturada. Y que no pierdan de vista que las soluciones sobresaturadas existen solo si se modifican condiciones externas, que son dos, básicamente la temperatura y la presión. Ok, siguiente diapositiva. Bien, entonces esta parte es teoría, la fase ya lo consideramos esto. Normalmente lo que son ciertos tipos de soluciones se consideran homogéneas o dispersas, eso ustedes lo van a observar, es teoría, lo pueden memorizar. Los coloides, estamos hablando de las partículas coloidales. Sin embargo, quiero que sepamos que en los estados de la materia, el estado coloidal hoy se incluye como un estado de la materia. Ya antes recuerdo que si usted cuando estábamos, por lo menos yo cuando estaba en tercer grado, segundo grado, ya uno manejaba de tanta repetición, manejaba de memoria cuáles eran los estados de la materia. Y uno decía automáticamente, ¿cuáles son los estados de la materia? Solo líquido y gaseoso.
automáticamente. Entonces, sólido, líquido y gaseoso eran los estados, pero hoy se incluye el estado coloidal, jóvenes, como un estado de la materia. Porque hay cosas que naturalmente existen en ese estado. Bien, entonces, ¿qué es una? Vamos a ver. Miriam, ahí hay una pregunta. ¿Qué dice Miriam? Vamos a ver que levantó la mano. Buenos días. Mi Buen día. pregunta es, ¿cómo es el estado coloidal? Así como el líquido es el agua, como el sólido es el hielo, así. Entonces, ¿cómo es el estado coloidal? ¿Cómo lo puedo identificar? Bien, mire, el estado coloidal en sí se identifica, si nos vamos a la estricta aplicación de la teoría, se identifica por el tamaño de su partícula. Pero usted lo va a ver, el estado coloidal como una cosa, una estructura que está entre sólido y entre líquido. No es ni sólido y no es líquido. Entonces eso es el estado coloidal. Como que usted viera una gelatina. ¿Verdad? Gracias. Bueno, pero recuerde, en el estricto cumplimiento de la definición de coloide, el coloide se identifica por el tamaño de partículas, que son tan pequeñas, pero tan pequeñas, que no se observan con el microscopio ordinario. Imagínense, tienen que verse con microscopios que ya son más especializados, como el electrónico, por ejemplo. Pero ya cuando usted lo ve en la parte práctica, en la vida, digamos, usted puede decir con un poco de certeza que un coloide está entre el sólido, no es sólido, y entre el líquido, pero tampoco es líquido. ¿De acuerdo? Es algo así como cuando usted va a la tabla periódica y habla de los metaloides. Los metaloides no son metales, pero tampoco son no metales. Están entre ambos. Tienen características físicas como la maleabilidad. Tiene características físicas como la maleabilidad, ¿verdad? Que está entre el metal y entre el no metal. El metal no es maleable, pero el no metal sí, es maleable. Entonces, algo así es el estado coloidal. Es un estado intermedio, ¿de acuerdo? Pero está intermedio entre las disoluciones y las suspensiones. Un estado intermedio entre ellos. No es una disolución, pero tampoco es una suspensión. Entonces es algo similar a lo que le acabo de explicar. Bien, sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y como ven ahí, clarito está un ejemplo por ahí miren, de un coloide. Y vemos ahí una gelatina. ¿Sí? Pero, ojo, ahí ustedes ven, dice con el tamaño de la partícula. ¿Verdad? El tamaño de la partícula es lo más importante. Una suspensión, jóvenes, es algo que ustedes de repente ya han tratado con él o con ellos, o ya lo han visto. Cuando usted se enferma y le dicen, le vamos a dar trimetoprim sulfa o trimetoprim sulfametoxazol, y ahí dice suspensión, dice el frasquito. Entonces una suspensión no es una solución, tampoco es un coloide, sino que es una suspensión. O sea, hay partículas, es como cuando usted prepara un jugo ¿de qué le puedo decir? De piña, lo licúa, cualquier jugo de fruta, lo licúa y todo, y le pone agua y todo, y usted se lo ve, y al verlo usted ve que tiene partículas que andan por ahí como flotando, como suspendidas en el agua. Y si usted lo deja reposar, o un jugo de tamarindo, o una horchata, y si usted lo deja reposar, usted ve que esas partículas se depositaron en el fondo al pasar un tiempo. En reposo, esas partículas se van al fondo. Entonces eso es una suspensión. Por eso las suspensiones dice agítese antes de usar. Entonces usted viene y si es un frasquito de medicamento, usted lo agita antes de que la persona lo vaya a sacar la cucharadita para que las partículas que estaban depositadas en el fondo, tal vez por el reposo se depositaron en el fondo, vuelvan a estar en suspensión y vuelvan a estar lo más homogénea posible para que la cucharadita lleve de forma homogénea el medicamento, o sea, la sustancia activa que se le va a suministrar, se lo va a dar al paciente. Entonces, así es. Ahora, el coloide
Como ven ustedes ahí, hay dos fotografías, hay dos imágenes, una de una gelatina y otra de las pinturas, ¿verdad? Las pinturas también son en estado coloidal. Son ejemplos de coloides. Y ahí específicamente les dice el tamaño de la partícula. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente diapositiva. Yo creo que esta parte, en lo que tiene que ver con esto de la teoría, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos lo más rápido posible, porque siento que el tiempo vamos avanzando en el tiempo. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de esta fase dispersa, se le llama coloide, y cada partícula que está en ese coloide se llama micela, ¿verdad? Cuando hablamos de la fase dispersa de un coloide. La fase dispersante es el medio en el que nosotros encontramos inmerso la fase dispersa, o sea, el soluto. Recuerden que cuando hablábamos de fase dispersa, al principio les dije dispersa, asócienlo con soluto. Fase dispersante, asócienlo con solvente. Entonces es lo mismo con la parte coloidal. Siguiente diapositiva, o con los coloides. Estas son algunas propiedades de los coloides que ustedes pues pueden encontrar fácilmente. Quiere decir que son opalescentes, quiere decir que son semitransparentes, esa es una propiedad de los coloides, que quiere decir que no son totalmente transparentes, pero no son totalmente opacos, y así, ¿verdad? Dejan pasar de cierta forma la luz, de cierta manera, por decirlo así, y crean, por lo tanto, en ese momento un fenómeno que se llama el fenómeno de Tyndall. Hay micelas, ¿verdad? que tienen un cierto tipo de movimiento. A veces ese movimiento se llama movimiento browniano. Se puede ver en el microscopio, ¿verdad? Ustedes ven que las micelas, que son esas, como son los solutos, o la fase dispersa, se mueve, tiene un cierto como movimiento. De hecho, por ahí en internet yo vi un ejemplo de una cosa de estas donde tenían en agua ciertas partículas y decían, bueno, es que esto es como la partícula que nosotros, y usted toca en un punto y todas las micelas se van hacia un solo lado, se dispersan y se concentran alrededor. Entonces, un fenómeno bonito con el cual estaban ejemplificando cómo se podía utilizar o cómo funcionaba lo que son los geles, ¿verdad? El gel hidroalcohólico. No sé, alguien levantó la mano. Yo creo que voy a ir resolviendo algunas de las interrogantes, Lilian, porque por cuestiones de tiempo no quiero que se vayan a ir con la interrogante. Así que vamos a ir resolviendo las que sean teóricas, las que son de práctica, de un ejemplo en una pizarra, igual va a quedar para después. Sí. ¿Alguien levantó la mano? En el chat, Zulma pregunta, en palabras sencillas, ¿me podría decir lo que es soluto y disolvente? En palabras sencillas, soluto es lo que se disuelve en un solvente. El disolvente es lo que disuelve al soluto. ¿Cómo le podría decir? El soluto es la materia que usted puede agregar en un determinado disolvente. El disolvente, el problema es que nosotros cuando decimos disolvente nos hacemos la idea de un líquido y no necesariamente es un líquido. Ya vimos ahí en los ejemplos que hay disolventes sólidos, hay disolventes gaseosos, hay disolventes líquidos. Entonces, pero sí, eso es fundamentalmente. El soluto es la materia que usted agrega en un disolvente que usted ya tiene ya preparado. Es un disolvente X. Puede ser líquido, puede ser sólido, puede ser gaseoso. Entonces, esa materia puede disolverse o no. Si se disuelve, crea una solución homogénea. Si no se disuelve, crea una solución heterogénea. Así. No sé si habré clarificado, porque la verdad es que las palabras más sencillas para soluto y solvente son esas, soluto y solvente. Entonces, no sé si habré logrado clarificar un poco, porque es lo más sencillo. Hablando, en vez de decir soluto, decir materia o sustancia,
que se agrega a un disolvente que puede ser sólido, líquido o gaseoso, cualquiera. Doctor, a través Dígame. del chat, Berta comenta, entonces se puede decir que los sistemas formados por una fase dispersa o dispersora es por coloides. Sí, miren, recuerden que sí se puede decir, claro, sí aplica, pero recuerden por eso que desde el comienzo les dije, cuando usted vea o lea la palabra fase dispersa, asócielo a soluto. Y cuando usted vea o lea fase dispersora, asócielo a solvente. Entonces, estos, claro, fase dispersa y fase dispersora aplica al coloide, pero también aplica a la suspensión, pero también aplica a la solución. Lo que usted tiene que, y la diferencia entre esas tres, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre solución, suspensión y coloide? Bueno, la disolución, el soluto está totalmente disuelto, no se observa en la disolución. En el coloide, el tamaño de la partícula del coloide es tan pequeña que está entre la suspensión y la disolución, ¿verdad? Entonces está entre los dos. No es el coloide una solución, pero tampoco es una suspensión. O sea, el coloide, de hecho, en cierto tiempo se consideraban soluciones, porque en el coloide no se ve el soluto que está suspendido, pero en realidad el soluto está suspendido, pero no se ve por su tamaño de partícula, que es bien chiquitito. ¿De acuerdo? En la suspensión sí se ve el tamaño de partícula. ¿De acuerdo? Y por eso les hacía el ejemplo de una horchata, o de un jugo preparado, o de un jugo de un fresco de tamarindo, en donde ustedes ven que está suspendido el soluto y que cuando usted lo deja reposar, ese soluto se precipita, se va hasta el fondo. Entonces eso es una suspensión. El tamaño de partícula es más grande, no se logra disolver totalmente porque no se logra integrar del todo en el disolvente, igual que el coloide. Entonces, la frase fase dispersa y la frase fase dispersora se relaciona con los tres. La fase dispersa se relaciona con el soluto y la fase dispersora se relaciona con el solvente. Entonces, claro, sí se puede decir, pero tiene que tener bien claro por qué se dice, por qué se relaciona. Otra pregunta, me decía Lilian. No, esas son todas las preguntas, doctor. Puede continuar con la presentación. Ok, entonces pase la siguiente, por favor, Lilian. Movámonos de ahí de las propiedades de los coloides. Esos son sistemas coloidales. Fíjense que ese sería interesante también, muy bueno, que ustedes le pudieran sacar una captura de pantalla cuando sea necesario. Ustedes van a ver ahí que las espumas, ¿cómo es una espuma? Una espuma que puede estar en aerosol o puede ser como por ejemplo una crema batida. Ustedes lo ven así y eso no es sólido, pero no es líquido. Si fuese líquido, la espuma corriera libremente si usted lo coloca en algo, pero la espuma no corre, o la crema batida. Y si fuese sólido, entonces usted no lo podría agarrar fácilmente. Esos no se agarran, no se pueden asir, no se pueden tomar. ¿De acuerdo? Entonces ahí usted ve un montón de ejemplos. Claro que todos están clasificados entre fase dispersa y fase dispersante. ¿Cuál es la fase dispersa? El soluto. ¿Y cuál es la fase dispersora? El solvente. Entonces, fase dispersante líquida y fase dispersa gas. Claro que cuando usted lo aplica de mejor forma el término a los coloides. Pero tanto fase dispersa como fase dispersante está relacionada en todo. Está incluida, por decirlo así, en lo que hemos tratado. Cuando usted ya habla del sistema coloidal, entonces usted va a decir fase dispersa y fase dispersante. No va a decir soluto y solvente. Pero a eso se refieren, ¿de acuerdo? Cuando usted dice fase dispersa, ¿qué? Pero ¿qué es la fase dispersa? Se puede preguntar usted. Bueno, ¿y cuál será entonces la fase dispersa? Bueno, fase dispersa gas, pero sí que es en sí la fase dispersa. Bueno, fase dispersa del soluto.
Fase dispersante, ¿qué es la fase dispersante? Entonces, líquida, dice aquí. ¿Pero qué es en sí? Bueno, es el solvente o el disolvente. Cuando tiene esos dos así, una fase dispersa, gaseosa, y una fase dispersante, líquida, es decir, un soluto, gaseoso y un solvente líquido, refiriéndonos a un coloide, a un sistema coloidal, ojo, no a una solución, sino a un sistema coloidal, nosotros encontramos como ejemplo entonces las espumas, ¿cuál era? La crema batida, el merengue, ¿de acuerdo? Gas sólido, ahí vemos otras, miren la piedra pómez, espuma de poliuretano, los malvaviscos, y así. Incluso usted va a encontrar aquí las nubes, va a encontrar la bruma, y va a encontrar las gelatinas, va a encontrar el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo, fíjense que es un tipo de coloide. Es un sistema coloidal el plasma sanguíneo. Y el plasma sanguíneo es un sistema coloidal que está formado por una fase dispersa sólida con una fase dispersante líquida. Siguiente diapositiva. Esos son ejemplos, donde ustedes saquen la captura, apréndanse los ejemplos para que con el ejemplo, mediante el ejemplo, ustedes puedan hacer como una conexión con lo que es el soluto y el solvente, que cambia, por decir así, de nombre cuando hablamos de coloides y hablamos de la fase dispersa y la fase dispersante. No sé si estaremos bien con ¿verdad? Por ahora, no sé. Bien, y las emulsiones, que son cuando usted agita. Por ejemplo, usted tiene algo que no es miscible. Un ejemplo de algo que no es miscible, cuando usted está formando una solución o está haciendo una mezcla, es agua y ¿qué? Y aceite. No son miscibles, forman una mezcla heterogénea. Pero si usted los agita y los agita fuertemente por un buen tiempo, usted va a ver que el aceite se separa como en gotas y queda rodeado por moléculas del agua, y así va formando lo que es una emulsión. ¿Verdad? En medicina, ustedes también van a encontrar emulsiones. Hay una emulsión muy famosa que antes a todos los niños nos la daban y que no nos gustaba, que hoy viene saborizada y ya ha cambiado. Pero la emulsión de Scott, que también es el aceite de hígado de bacalao, que le decían a uno que era bueno para los bronquios y que era bueno para que no le diera asma, que no le fuera a tener problemas pulmonares. Y es cierto, tiene una gran cantidad de vitamina D y funciona por eso. Entonces daban el aceite de hígado de bacalao, eso es una emulsión y se llama emulsión de Scott. Quienes no la han conocido, pues pueden preguntar en la farmacia, y es una emulsión, básicamente se forma por líquidos inmiscibles, ¿verdad? Que al ser agitados quedan esos líquidos, ese líquido invisible queda rodeado del otro líquido que no lo puede disolver, pero lo rodea esas moléculas y forma como una especie de burbujita donde está conteniendo otra burbujita o otra molécula de lo que es el líquido invisible, que en este caso del que estamos hablando es exactamente el aceite. Esas son las emulsiones. Bien, siguiente diapositiva. Yo creo que cuando nosotros, fíjense que en medicina, o en farmacia, cuando nosotros hablamos de las emulsiones, también hablamos de algunas cosas que producen las emulsiones o que ayudan a que se produzcan las emulsiones, y eso se llaman agentes emulsificantes, ¿verdad? Esos son muy utilizados, los usamos mucho. Así como, por ejemplo, la leche, y vamos a volver al ejemplo de la leche. Fíjense que les decía yo, y ya hemos hecho este ejemplo. Si nosotros tenemos agua y aceite, o agua y grasa, si nosotros los unimos, ¿qué pasa? ¿Se mezclan o no se mezclan? No se mezclan, ¿verdad? No se ligan, no se unen, son invisibles. Pero qué cosas que en la leche tiene su grasa, la leche tiene agua, y nosotros no vemos
no vemos como que una característica de que, uy, la leche está separada y es una mezcla heterogénea y podemos ver la grasa por un lado y podemos ver el agua de la leche por otro lado. No lo vemos así, lo vemos como uno solo. Por eso la leche, aunque muchas veces nosotros lo utilizamos como ejemplo de una solución, en realidad la leche es una emulsión. Tocale con el codo. Sí. No sé si Lilian. Sí, diga, doctor. No, que escuchaba una, no sé Creo si era... que tiene encendido su micrófono. Le rogamos que por favor lo mantengan apagado para que escuchemos bien la explicación del doctor. Sí, correcto. Y si no, yo creo que usted tiene la opción de cerrar los micrófonos, Lilian, creo. Si no, ¿verdad? Aunque no hemos tenido ninguna interrupción y nada, y todo está bien, todo bien. Pero por cualquier cosa, para que no... Yo sé que ya cuando ya tenemos cierto tiempo, pues todos nos cansamos y es complicado, ¿verdad? Pero sigamos prestando atención y cerremos los micrófonos. Entonces, les decía, ese es el ejemplo, un ejemplo muy claro es la leche. Cuando nosotros vemos la leche, nosotros no vamos a ver la grasa de la leche separada del agua que contiene la leche. Así que vemos la leche como un todo, lo vemos solito. Y con la leche, fíjense que ahí también tenemos, no solamente tenemos la grasa, que la grasa es insoluble en el agua que contiene la leche, también tenemos las proteínas, que también son insolubles en el agua que contiene la leche. Entonces, ¿cómo se forma la leche? Pues mediante una emulsión. Por eso la leche puede ser un agente emulsificante también. Bien, siguiente diapositiva. Y aquí vamos a lo que son las suspensiones. Miren, esta suspensión, las suspensiones son las que nosotros, las que yo les había mencionado, que es como que pusiéramos un coloide, pero con partículas grandotas. Y entonces se forma una suspensión. Una suspensión es donde nosotros tenemos un soluto que no se disuelve totalmente, pero que es afín de cierta forma con el vehículo que sería el solvente o el disolvente, y que ese solvente lo puede tener ahí en su estructura rodeado rodeando al soluto, el solvente está rodeando al soluto y lo mantiene. Claro, con el tiempo, esas partículas Hola a todos. Tenemos problemas que no se escuchan. No sé si ustedes me escuchan. Se escucha. Sí, la escuchamos. Doctor. Doctor Arturo. Lilian. Lilian. Sí, le escuchamos, doctor. Le escuchamos bien, doctor. Doctor Arturo.
Permítanos un momento. Pueden ser problemas de conexión. Doctor, si usted pudiera encender su micrófono, a ver si le podemos escuchar. No sé qué pasó, creo que tal vez en algún movimiento lo cerré. ¿Me escucha ahora? Sí, lo escuchamos perfecto, doctor. Ok, no sé qué pasaría. Ok, tal vez en algún movimiento que hice. Bien, entonces les decía que las suspensiones son los más utilizados, los antibióticos más utilizados, tanto en medicina como en odontología. La suspensión más usada para los niños para tratar problemas odontológicos, el antibiótico de primera elección es la amoxicilina y ese se presenta como suspensión. ¿De acuerdo? También les hablaba de la eritromicina, les hablaba del trimetoprim-sulfa y así por el estilo. Son suspensiones. Son cosas, son soluciones, así que se forman a través de un soluto con un solvente, pero el soluto tiene un tamaño de partícula demasiado grande y entonces no es totalmente miscible con el solvente. ¿De acuerdo? Eso es una suspensión. Bien, la siguiente diapositiva, yo creo que después de esto, aquí vamos a dejar esta parte. Y ahí, miren, está un ejemplo, en las suspensiones está el mebendazol. Ese es un fármaco antiparasitario, que pues ahí habla de las lombrices, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hay un montón de parásitos, no solamente las lombrices tienen un nombre específico, Ascaris lumbricoides. Pero el mebendazol es un antiparasitario de amplio espectro y sirve no solamente para contra el Ascaris lumbricoides, sino que para otros también, Blastocystis hominis y otros tipos de parásitos que nosotros tenemos en nuestro organismo y que nos pueden afectar. Recordemos que no hablo, cuando se habla de parásitos, no es la microbiota intestinal normal, no es la flora intestinal normal que nosotros tenemos, sino hablo de parásitos, organismos parasitarios que nos invaden de alguna u otra forma. Normalmente es por contaminación oral, casi siempre fecal oral, y eso pues utilizamos unas suspensiones como esa que tienen ustedes ahí en el ejemplo, que es el mebendazol. Bien, entonces hasta aquí vamos a llegar en esta parte. Yo creo que está suficientemente discutido la parte de las soluciones. Les voy a dar unos minutos para que puedan hacer sus preguntas, que no sea sobre cálculos matemáticos. Y más adelante, pues ya cuando veamos nomenclatura inorgánica, pues vamos a hablar un poquito de cálculos matemáticos. No sé si tienen preguntas, Lilian. En el chat no tenemos ninguna pregunta hasta el momento. Bien, entonces la siguiente presentación es la de pH, Lilian, esa sería la que... Sí, ahorita. Bien, entonces fíjense, pH, y ahí está, miren, el significado de pH. Si algunos pues no teníamos el conocimiento de qué es pH o qué significa pH, pues pH significa el potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno en una solución. El pH es importantísimo. El pH, conocer el pH es súper importante, porque el pH nos sirve para regular muchas cosas. Nosotros, los seres humanos, tenemos un pH que es un pH normal, que se llama pH fisiológico. Obviamente, a medida cambian los sistemas, porque nosotros estamos formados por sistemas, ¿verdad? Así como nosotros decimos sistema respiratorio,
sistema circulatorio, sistema excretor, sistema digestivo. Entonces, nosotros tenemos diferentes sistemas, sistema nervioso y así un montón de sistemas. Cada sistema pudiera tener un pH específico, pero nosotros tenemos en general un pH que se llama pH fisiológico. Es un pH que está muy cerca del pH neutro. Normalmente el pH fisiológico pudiera estar entre 6.45 y 7.35 como valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se llama potencial de hidrógeno? Porque es a través de la presencia de iones hidrógeno, que se llaman hidronio, cuando el hidrógeno está ionizado, que tiene carga de +1, se llama hidronio. Entonces, a través de esos iones hidronio que están en una solución, nosotros podemos determinar el pH. Se basa en un cálculo matemático logarítmico que hizo Sorensen, un danés o sueco, no recuerdo, que hizo el estudio y fue buscando a través de, viendo él que logarítmicamente se iba comportando, bajando la unidad o subiendo la unidad de valores de pH, a través de estudios estadísticos fue encontrando eso y que se relacionaba directamente con la concentración molar del hidrógeno. El pH se relacionaba directamente con la concentración molar del ion hidrógeno en una solución. Entonces ahí fue él diciendo, bueno, esto quiere decir que lo puedo hacer así, fue haciendo su cálculo estadístico y al final encontró la fórmula para pH, que pH es igual al logaritmo negativo de base 10 de la concentración molar de iones hidrógeno. Esa es la fórmula de pH. Pues les decía que el pH nuestro es sumamente importante. Y ahí está, oscila la escala de pH según el cálculo que hizo este señor entre 0 y 14. Más adelante, eso fue lo que él dijo, más adelante se fueron introduciendo, a medida que la ciencia fue avanzando, se fueron introduciendo algunas pequeñas modificaciones en cuanto a lo que era el pH. Y ahí es donde se encuentra lo que les decía el pH fisiológico. Fíjense que si nosotros, nuestro organismo fisiológicamente se altera el pH, y el pH se puede alterar, digamos, por una deshidratación, se pudieran generar dos condiciones que son mortales para nosotros. Una pudiera ser la acidosis metabólica o pudiera también generarse lo que es la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica se genera cuando el pH fisiológico, que está entre 6.35 y 6.45 y 7.35, o lo que pudiéramos decir como pH neutro, 7, cuando nuestro pH se altera. La alcalosis, el pH sube y pudiéramos tener pH 8, pH 9. Entonces eso va a formar una alcalosis. Y la acidosis es cuando el pH baja y pudiéramos tener pH 5, pH 4, pH 3 y eso es una acidosis metabólica. Pudiera ser respiratoria también eso, pero eso ya es mediado por otra cosa. Entonces el asunto aquí es que ustedes entiendan que el pH es importante para nosotros, mantener un pH fisiológico, un valor neutro prácticamente de pH. Porque si no, pudiéramos tener condiciones fisiológicas que nos lleven a la muerte, alcalosis y acidosis. Entonces, jóvenes, cuando nosotros nos referimos al ion hidronio, ese ion hidronio normalmente es proporcionado por un ácido. Entonces, cuando nosotros representamos por eso, o cuando encontramos cierta lectura, encontramos que los ácidos se representan por H+. Se hace referencia a los H+. Y cuando nosotros hacemos referencia a las soluciones alcalinas, nosotros vamos a encontrar el OH-, que es el ion hidroxilo, o también llamado oxidrilo. Entonces, el pH, si volvemos a la diapositiva anterior, Lili, porfa. Si ustedes se fijan, hoy día el pH se clasifica así. El pH está entre 0 y 6.45.
y ese pH se considera pH y se considera básico, ácido, perdón. Entre 0 y 6.45 pH ácido. Arriba de 7, 7.35 hasta 14 se considera alcalino, pero ya no se dice pH, sino que se le llama pOH, por ser alcalino y haciendo referencia a los hidroxilos, entonces encontramos el pOH. Esa es una de las modificaciones de las que yo les hablaba. Ahora, esa escala que se creó primero, que se decía que toda era pH, hoy se considera pH una parte a la parte ácida, que es abajo de 6.45, y arriba de 7.35 se considera pOH, que es la parte alcalina de la escala. Ok, sigamos con las diapositivas. La siguiente y luego y ahí nomásito pasemos a la siguiente. Exacto. Entonces, fíjense que una base se disocia soltando los iones hidroxilo, que era lo que yo les había mencionado. El punto medio de la escala que vimos es 7. Y ahí se supone que la concentración de H+, que es la de ion hidronio, es igual a la concentración de OH-, que es el hidroxilo. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos sirve conocer el pH? Pues fíjense que el pH nos sirve conocerlo porque incluso una infección bacteriana en el sistema urinario, nosotros acidificando el sistema urinario, acidificando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver la parte de excreción de ahí, tomando vitamina C, por ejemplo, se pueden eliminar muchas bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias no viven en pH ácidos, solo pocas. El Helicobacter pylori es un ejemplo, esa vive en un medio ácido. Y por eso nos causa gastritis en el estómago, porque ella está produciendo ácido a su alrededor, porque ella vive en medio ácido. Entonces, pero la mayor parte de las bacterias no viven en medio ácido. Entonces, por eso el pH, si usted lo modifica y lo hace un poco ácido, las bacterias se mueren. Es una forma de tratar ciertas infecciones. Entonces, el pH es importante para eso. También es importante en la industria alimentaria, el pH. Fíjese que si usted coloca conservantes orgánicos, que son normalmente ácidos, o que tienen como el ácido cítrico, o como las sales de algunos ácidos, como el benzoato de sodio, que es una sal de un ácido que se llama ácido benzoico, es un ácido orgánico, son preservantes. ¿Y por qué son preservantes? Porque mantienen el pH de cierto medio a un nivel específico, y eso, como lo mantiene un poquito ácido, no permite el crecimiento bacteriano, no permite el crecimiento de los microorganismos, y entonces así preserva el alimento. Entonces, por eso es importante conocer que el pH nos sirve para varias cosas, no solamente para esto. De hecho, cuando usted se hace un examen de orina, un médico le indica un examen de orina, en el reporte del examen siempre va el pH de la orina. Si es un pH muy ácido, si es un pH muy alcalino, eso es indicativo de ciertos problemas, y entonces ahí el médico se basa para ir haciendo su diagnóstico. Siguiente diapositiva. Sí, bueno, ya habíamos hablado que la neutra era 7. Siguiente. Y miren ahí qué interesante, ¿verdad? Aquí vemos nosotros, cuando ustedes, las personas que utilizan cuestiones para limpiarse la cara o la piel y todo eso, ustedes se encuentran que si van a un dermatólogo, Hola, no se escucha otra vez. Sí, permítanme un momento, voy a verificar si el doctor aún está conectado. Sí. Doctor, de nuevo no le estamos escuchando. Por favor, verifique si tiene encendido su micrófono.
Doctor Arturo, si nos escucha, Sí, es que no sé, ¿aló? Hola, Lilian. escuchamos. Sí, es que fíjese que no sé qué pasa en realidad. Lo que estaba haciendo es encendiendo y apagándolo para que vuelva a agarrar. Quizás ese es mi aparato, mi equipo, el que está mal porque estaba encendido el micrófono. ¿Me escucha, Lilian? Sí, ahorita le escuchamos, doctor. Sí, o es la conexión, la conectividad con internet, o es mi equipo, porque también chequeé a ver si están apagados los otros micrófonos, no sé. ¿Me escucha, Lilian? Sí, le escuchamos, doctor. Ok, entonces volviendo a la parte de la piel. La piel, nosotros tenemos un pH ácido en la piel, ¿verdad? Y entonces por eso, si usted va al dermatólogo o va a una persona, a una clínica de belleza especializada en belleza de verdad, le va a decir, bueno, esta crema le sirve porque el pH que tenemos aquí le sirve. Entonces, según su pH, esta es la crema que tienen que utilizar. Y según este otro pH que tiene acá, de hecho, imagínense que solo en el rostro, la persona puede tener hasta 3, 4 pH, distintos pH, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. O, por ejemplo, si usted está utilizando un cierto tipo de perfume o de loción, también tiene que ver mucho con el pH de su piel. Se viene y dice, ah, bueno, este sí está afín al pH de mi piel y entonces muy bien, se puede utilizar, le va a durar, se va a sentir. Pero si no es afín, no le va a durar y en vez de oler bien, de repente puede oler distinto. Siguiente diapositiva, Lili. Bien, entonces, eso era lo que les hablaba hace poco, ¿verdad? Que el pH nosotros debemos de manejarlo y debemos de conocerlo, porque es importante hasta la cuestión de la piel. Cuando nosotros tenemos un pH modificado, nosotros podemos tener problemas. Fíjense que, por ejemplo, los hongos, que son muy comunes en los pies de algunas personas, los hongos aparecen porque el pH se ha modificado y se ha vuelto algo alcalino, o está utilizando un jabón que vuelve muy alcalino esa parte de la piel. Entonces, en ese momento, el hongo oportunista aprovecha a crecer, porque en el medio alcalino los hongos crecen muy bien. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Siguiente diapositiva. Y ahí está más o menos, jóvenes, qué representa el pH. Fíjense que el pH se escribe con una P minúscula y con una H mayúscula y significa potencial de hidrógeno. Entonces, el pH de una disolución nosotros lo podemos determinar por diversas formas. Químicamente por una valoración. También lo podemos determinar procedimentalmente de una forma mecánica con tiritas de papel pH o con un pHímetro, que es un aparato especializado para medir el pH. Así que el potencial de hidrógeno es el pH. Siguiente diapositiva. Vamos a ver. Esta es la escala, ya lo dijimos. Siguiente diapositiva. Y ahí sí me interesaría que hiciéramos un poquito un alto, un poquito de énfasis, para que vieran cómo es que se determinó, ¿verdad? Y cómo hay algunas sustancias, el hidróxido de sodio, que es junto con el hidróxido de potasio, el componente de la potasa o sosa cáustica que nosotros tenemos para destapar cañerías. Vemos cómo es un pOH o es un pH alcalino, donde vemos que la concentración de iones hidroxilos es bastante alta. Entonces vemos el pOH, ¿verdad? El del blanqueador casero, del amonio casero. Ojo, del amoníaco casero, no estamos hablando del amonio cuaternario, ¿verdad? De quinta generación o de cuarta generación, que es el que se está utilizando mucho últimamente para hacer desinfecciones para evitar esa cuestión del coronavirus, ¿verdad? El bórax, el huevo, ahí están más o menos los pHs que se manejan. Y fíjense que me interesa hacer notar algo.
Ustedes pueden ver ahí donde dice Coca-Cola. Y dice Coca-Cola y a la par dice vinagre. Y si ustedes se fijan, el pH de la Coca-Cola y el pH del vinagre es exactamente el mismo, 3. Es un pH súper ácido. Y por eso, cuando usted tiene una persona que tiene gastritis, digamos un paciente tiene gastritis, el médico le va a decir, evite usar comidas condimentadas con vinagre, porque el pH es ácido y le va a dañar su estómago. Eso no se lo dice el médico, pero es por eso. O evite tomar bebidas carbonatadas. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola tiene un pH súper ácido. Es como que ustedes toman un trago de vinagre. Lo que pasa es que no lo sentimos por la enorme cantidad de azúcar que tiene la Coca-Cola o la Pepsi-Cola o las bebidas carbonatadas que disfrazan la acidez de esa bebida. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes hacen el ejercicio en el laboratorio, ¿verdad? De química que a veces se hace en química general, y se mide el pH de la Coca-Cola y el vinagre, se encuentra que la Coca-Cola tiene un 2.8 y el vinagre un 2.7, ya más exacto. Pero así, a grosso modo, de manera generalizada, se considera la Coca-Cola pH 3 y el vinagre pH 3. Así que imagínense, cuando usted se toma un trago de Coca-Cola, es como que se toma un trago de vinagre. ¿Cuál es el vinagre, jóvenes? El vinagre es el ácido acético. Ácido acético, CH3COOH, ácido acético. Entonces, si usted toma un trago de vinagre, es como que se toma un trago de Coca-Cola, solo que no se percibe porque está muy bien disfrazado. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahí están las relaciones que existen. Yo creo que eso es lo último, ¿verdad? En cuanto a pH. Hemos terminado con la presentación. Bien, entonces la última sería la nomenclatura inorgánica. La podemos comenzar. Si tenemos alguna pregunta de pH, la podemos evacuar. Sí, doctor. En el chat preguntan que si al final del tema puede dar un espacio para dos posibles preguntas del examen. Al final del tema, de este tema. O cuando terminemos todo. No, ahorita mejor. Sí, porque nos restan 20 minutos más o menos. Sí, por eso mejor ahorita, porque yo creo que vamos a avanzar un poquito rápido. La nomenclatura inorgánica la mayoría la conoce. Entonces solo voy a hacer énfasis en algún par de cuestiones ahí de cómo identificar en sí las sustancias y luego para que avancemos. Pero sí, mejor ahorita que hagan la pregunta. Creo que será lo mejor porque estamos empezando con unas nuevas diapositivas y así pues, si necesito la pizarra, usted deja de compartir y me permite compartir a mí. Sí, muy bien. No sé si la compañera Berta puede encender su micrófono y hacerle la pregunta al doctor, que es quien escribió en el chat. Buenos días. Buen día. Doctor, yo lo que me gustaría es que tal vez usted nos puede dar dos posibles preguntas de examen. Ah, ya que yo se las dé. No, mire que no sé. La verdad es que como no nos permiten cuando nosotros, yo he participado, claro, en la aplicación de la prueba, pero como no se nos permite leer lo que ustedes están viendo, desconozco totalmente qué tipo de preguntas vienen. Pero, digamos, alguna pregunta que usted crea que pueda venir al examen. O Bueno, algo que usted nos recomienda. a mí me parece que le pueden preguntar más que todo como las cosas que yo les hice de énfasis. Por ejemplo, que ustedes tengan bien claro qué es una solución, cómo se forma una solución y qué es inmisible y qué es miscible. Que tengan bien claro que es un pH fisiológico, que tiene un rango que yo se los acabo de mencionar, porque el pH fisiológico nos permite a los que estamos cerca del área de la salud entender por qué se le puede aplicar un suero a una persona o por qué no se le debe aplicar un suero a una persona. ¿De acuerdo? ¿Por qué se mueren las células si la persona está deshidratada? Y es porque crea una región distinta de concentración. Recordemos que, por ejemplo, un suero tiene que ser lo que se llama isotónico, que quiere decir que es igual al pH o a la concentración
no al pH, perdón, pero sí a la concentración que tenemos en nuestro organismo circulando en sangre. Entonces, si es hipotónico no es bueno y si es hipertónico no es bueno. Tiene que ser isotónico, o sea, si está por abajo no es bueno, si está por encima de la concentración no es bueno. Entonces, cuando usted aplica un suero, son soluciones isotónicas, son soluciones que tienen la misma concentración que pudiera tener de esa sustancia nuestra sangre o nuestro organismo, fisiológicamente hablando. Entonces, a mí me parece que les pudieran preguntar de eso, les pudieran preguntar cómo puede morir una célula. Una célula puede morir por plasmólisis si se hincha. Si usted le aplica una solución hipertónica, no, hipotónica, la célula se va a hinchar y se va a destruir. Se llama plasmólisis. También pudiera haber crenación, que es cuando más bien se pone como pasita la célula y se va arrugando y se va arrugando y es porque va perdiendo su líquido hacia afuera y es porque usted le ha puesto una solución que no es la adecuada, que es la hipotónica. La hipertónica, perdón. Esa le roba, digamos, la concentración de líquido a la célula, la hipertónica. Entonces, pudiera ser cosas como esas. Pudieran preguntarles, creo, también en cómo identificar, vaya, un óxido. Ustedes saben que un óxido se forma de dos maneras. El oxígeno con un metal y el oxígeno con un no metal. Un óxido básico o alcalino es oxígeno con metal. Un óxido ácido es el oxígeno con no metal. Entonces, yo pienso que algo así, porque lo que yo entiendo es que sí les valoran conocimientos, pero son conocimientos aplicados, no conocimientos memorísticos. Algo así como la PAA, que la PAA les puede valorar su comprensión para desarrollar ciertas cosas matemáticamente hablando, o su comprensión lingüística, que es la parte de español, cuando ustedes leen un párrafo y logran comprender qué es lo que está diciendo el párrafo. Entonces, así mismo creo que sea esto. Yo no creo que les traigan en el examen una fórmula y que usted tenga que desarrollar un cálculo de estequiometría, que si puso un problema hacen reaccionar 50 gramos de esto con 50 gramos de esto, calcule la estequiometría. No creo que sea así. Creo que son más bien preguntas de comprensión, de tal forma que usted pueda saber muy bien o demostrar que entiende la generalidad del funcionamiento de algunas cosas que están relacionadas con el área de la salud, ¿verdad? Como por ejemplo, que las sustancias químicas son importantes como apoyo para la cura de los organismos enfermos o para la prevención de que un organismo se enferme, las sustancias químicas y cosas por el estilo. Así siento yo que pudiera ser. Pero la verdad honestamente nunca he leído una sola pregunta de lo que viene ahí. Porque pues dentro de lo que nos capacitan a nosotros nos lo dicen. Y aunque uno pudiera sentir curiosidad, siento que al acercarme al estudiante y ponerme a leer, como que de repente le puedo hacer sentir presión o quizás otro estudiante va a pensar que yo estoy queriéndole ayudar a ese estudiante, a ese futuro estudiante, ¿no? Porque en ese momento todavía son aspirantes. Entonces no lo hago por eso, ¿verdad? Entonces no sé definitivamente qué tipo de preguntas pudieran venir. Tengo entendido que a ustedes les dan o les facilitan en internet un modelo de lo que pudieran ser las preguntas. No sé. En realidad, si estuviera aquí con nosotros también la ingeniera Miriam o no sé, Lilian, si usted sabe de eso, pero me parece que sí les dan como una especie de modelo, de guía de cómo pudiera hacer el examen. Y entonces ahí ustedes ven que son más que todo preguntas de comprensión, no de memorística. Está bien, doctor. Muchas gracias. Sí, nos sirvió mucho. Bueno, a la orden. Bien, entonces, Lilian, continuamos, ¿verdad? Sí, para que quede el espacio para que usted desarrolle algunas cosas prácticas, ¿verdad? Al final. Sí, fíjense que en esta parte vamos a ir así rapidito. Fíjense que la nomenclatura, esta es la nomenclatura inorgánica y aquí pues
que estamos viendo, por ejemplo, en la presentación, óxidos metálicos y óxidos básicos. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esta parte, la mayoría, pues, maneja esta cuestión de la nomenclatura, que tiene que ver con, más que todo, la nomenclatura inorgánica. La nomenclatura orgánica tiene que ver, más que todo, jóvenes, con las familias. Entonces, yo les sugiero que para cuando les toque estudiar la nomenclatura orgánica, ustedes saquen de un libro o saquen de internet cuál es la fórmula general de cada una de las familias. Yo creo, ¿sabe qué, Lilian? Me va a permitir, voy a ver, sí, me va a permitir compartir ahorita a mí la pizarra, la pantalla, Sí, para usar la pizarra. Voy a ver si funciona un poco mejor y si avanzamos así un poco mejor ya de un solo. ya está, doctor. Ok. Voy a ver si yo logro compartir entonces. A ver si logro compartir mi pantalla. Yo creo que usted me dice, Lilian, si se ve la pizarra. Sí, lo vemos. Ok, entonces, fíjense que esto es una especie de esquema que se lo voy a hacer algo así como resumido, digámoslo así, para que ustedes puedan aprender, quizás, ¿verdad? Yo espero que este sistema, que es como una mnemotecnia, les sirva para aprender un poco más rápido lo que son las formas de clasificar las sustancias. Y una vez que usted clasifica la sustancia, el nombre viene prácticamente unido a esa clasificación que usted hizo. Por ejemplo, si yo tengo un metal y yo a ese metal le agrego oxígeno, y no le voy a escribir O2 porque no es O2 en sí lo que se utiliza en inorgánica. Recuerden que prácticamente en inorgánica el oxígeno siempre lo representamos solo como de esta forma, solo como O. Entonces oxígeno. Para que no nos confundamos, yo le voy a escribir oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, metal más el oxígeno, nosotros siempre vamos a encontrar o vamos a obtener un óxido básico que también se llama alcalino. Siempre. Un no metal más el oxígeno, nosotros siempre vamos a obtener un óxido que se llama ácido y que antiguamente se llamaban anhídridos. Bien, lo voy a hacer un poco más pequeño esto y por eso voy a borrar ahorita esta parte, pero yo quiero que ustedes recuerden que esto, el metal, lo voy a representar con una M y el no metal lo voy a representar como NM. Entonces, vamos a hacerlo así, metal más oxígeno, no metal más oxígeno. ¿De acuerdo? Esta representación quiero que ustedes la recuerden. Solo es para nosotros, solo es para que ustedes la guarden. Solo es para nosotros, no es en sí que existe, ¿verdad? O algunos autores utilizan la M para decir un metal. Entonces, el óxido básico, tenemos el O alcalino y el óxido ácido anhídrido. Ejemplo de ellos, cualquier metal. Entonces, ustedes se van a la tabla periódica. Y ustedes dicen, bueno, ¿cuáles son los metales en la tabla periódica? Ah, bien, nos vamos a encontrar los metales de transición, los metales alcalinos, los alcalinoterrios, y esos son fundamentalmente los metales, aunque también encontramos los metales de transición interna, es cierto, que son los que están en el bloque F, pero nos vamos a concentrar en estos, los que están en el bloque S y en el bloque D. ¿Sí? Esos son los metales. Los del bloque F los vamos a dejar a un ladito, pero son metales también. Entonces usted dice, bueno, yo aquí tengo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago reaccionar el sodio? Bueno, si yo tengo el sodio más el oxígeno, entonces yo obtengo el óxido de sodio.
Pero ¿qué pasa con ese óxido de sodio? Que este óxido de sodio se representa así. Entonces, yo ya sé que esto, al observarlo, fíjense bien, al observarlo, permítanme, voy a mover esto. Al observar esto, aquí, el sodio, y al observar el oxígeno, yo estoy diciendo que tengo un metal más oxígeno. Por lo tanto, yo ya sé que cuando tengo esto, o si yo ya lo veo aquí, ya constituido, yo ya veo la fórmula molecular, veo los dos componentes y veo, bueno, esto tiene 2 átomos de sodio y tiene oxígeno. ¿Qué es el sodio? Un metal alcalino. Bueno, si el sodio es un metal y está con el oxígeno, tengo un óxido, que ya sé que es un óxido básico, sí, pero eso me interesa más saber qué es un óxido. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? Entonces este compuesto, ya sé yo que es un óxido, esto se llama óxido de sodio. ¿De acuerdo? Eso les va a facilitar nombrar los compuestos. Aparte de lo siguiente, hay una regla que dice, se escribe primero la parte positiva, y aquí vamos a ver que el sodio es +1, porque su número de oxidación es +1, seguido de la parte negativa, que en este caso es el oxígeno. Y nosotros fue lo que hicimos aquí en la regla. Miren, en la regla dice, se escribe primero, dice la parte positiva. Bueno, escribimos primero el sodio, que es la parte positiva. Miren, seguido de la parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? El oxígeno. ¿Por qué el oxígeno es -2? Sí, porque generalmente el oxígeno es -2. Cuando trabaja con -2 hace óxidos. Cuando trabaja con -1 hace peróxidos. Entonces, seguido de la parte negativa, que es el oxígeno. Entonces, la regla dice que se nombra primero la parte negativa, óxido. Ya sé que es un óxido. Seguido de la preposición de, entonces óxido de, y el nombre del metal, en ese caso, de la parte positiva, que sería sodio. Entonces, óxido de sodio. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre cuando yo tengo, por ejemplo, un no metal, como el carbón y el oxígeno. Si el carbón está trabajando con +4, el oxígeno con -2, voy a formar un óxido ácido, pero va a ser un óxido, pero va a ser ácido. Y se llamaban antiguamente anhídridos, ya vamos a ver por qué. Entonces la regla dice que escribo primero la parte positiva, carbón, seguido de la parte negativa, oxígeno. Con los subíndices que corresponden, en este caso fíjense bien, se cruzan los subíndices, este va a ser subíndice de este, y este va a ser subíndice de este. Entonces aquí nosotros tendríamos que el carbón es 2 y que el oxígeno es 4. En este caso, como ambos tienen mitad, es decir, 2 tiene mitad y 4 tiene mitad, entonces simplificamos. Vamos a simplificar este O4 a 2 y este 2 a 1. El 1 no se escribe y entonces me va a quedar ya simplificado, me va a quedar CO2. ¿Cuál es el nombre de ese compuesto? Óxido de carbono. Claro que antiguamente nosotros, como el carbón tiene un número de oxidación, tiene 2 números de oxidación, entonces tenemos que especificar qué tipo de óxido de carbono es, porque si ese es óxido de carbono, ¿qué es este? Óxido de carbono también. Pero hay diferencia, uno tiene 2 y otro tiene 1, entonces tenemos que diferenciarlo. Entonces este se llama D o B si ustedes quieren, dióxido de carbono. Antiguamente ese se llamaba anhídrido carbónico, dióxido de carbono. ¿Y este cómo se llamará entonces? Monóxido de carbono. ¿De acuerdo?
monóxido de carbono. ¿Y qué vimos ya? Ah, bueno, pero es que ya vimos que el no metal más el oxígeno me da un óxido también, solo que es un óxido básico. Entonces, desde que ya vi yo que aquí estoy con el carbón y el oxígeno, es decir, ya veo el carbón y el oxígeno, yo clasifico al carbón y digo, el carbón es un no metal y está con el oxígeno, quiere decir que este es un óxido, solo que es un óxido ácido. Y como hay dos átomos de oxígeno, se llama dióxido de carbono. Como hay un átomo de oxígeno, se llama monóxido de carbono. Y si tuviera otro, como por ejemplo, así, que ese es un ion poliatómico, pero por ejemplo, ¿verdad? No le estoy colocando la carga, pero no importa. Lo que yo quiero es el ejemplo. ¿Cómo lo nombrarían? ¿Cómo lo nombrarían? Entonces, claro, este es un no metal y este es el oxígeno. Este es un óxido ácido y se llamaría tetraóxido de fósforo. Tetra por 4, tetraóxido de fósforo. ¿De acuerdo? Bien, si estos óxidos nosotros les agregamos, voy a borrar esto. Si esos óxidos, jóvenes, en este caso, bueno, borré lo de anhidrio, pero ya casi no se usa, ese era el anhidrio carbónico, el que acabo de borrar. Y este es el anhidrio carbonoso, este que acabo de borrar. O sea, el CO, anhidrio carbonoso. Si esos óxidos, yo les agrego agua, entonces formo, en este caso, formaré los hidróxidos. Lo hago así porque no me ajusta la pantalla. En este caso formaré los hidróxidos, o sea, las bases, los álcalis. Y en este caso, si yo le agrego agua, voy a formar los oxoácidos. O también se llaman oxiácidos, ¿verdad? Ustedes los pueden encontrar como oxiácidos. Entonces, si yo tuviera este ejemplo aquí, siguiendo con este ejemplo, tomando el de arriba, el de lo rojo que tenemos ahí, si yo tengo el óxido de sodio, es decir, si yo tengo el óxido de sodio más el agua, me va a producir hidróxido de sodio. Claro que hay que balancear ahí hay que balancear, ¿verdad? Esto, pero eso no importa. Esta es la ecuación química de esa reacción. Me va a producir hidróxido de sodio. ¿Y cómo se caracterizan los hidróxidos? Los hidróxidos se caracterizan porque tienen en su estructura la presencia del grupo hidroxilo, que nosotros lo podemos señalar aquí. O sea, el OH-. Entonces, lo que usted vea que está así con el OH- es un hidróxido. ¿Y cómo se nombra? Hidróxido, primero la palabra hidróxido, de sodio. ¿De acuerdo? Entre los oxoácidos voy a hacer uno, vaya, teníamos el del carbón, teníamos, digamos, el CO2. Tenemos el CO2 más H2O, me produce un oxoácido, que es este, se llama ácido carbónico o carbonato de hidrógeno. ¿Por qué carbonato? Porque nosotros aquí podemos identificar la presencia de un ion poliatómico
que se llama carbonato, el CO3. Carbonato de hidrógeno. Pero como ácido, nosotros en solución acuosa lo reconocemos como ácido carbónico. Entonces, así esto se va facilitando. Si usted hace reaccionar una base con un oxoácido, es decir, si usted hace que reaccionen, este ácido carbónico con esta base, usted va a encontrar que se va a formar una reacción de neutralización y se va a formar una oxosal. Voy a borrar este dibujo. Voy a limpiar la pizarra. Así que lo voy a dejar así. Si lo tienen. Ahora voy a borrar la pizarra. Voy a limpiarla. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, el hidróxido de sodio que habíamos formado, más el ácido carbónico, usted la reacción que va a tener es la formación de una sal más agua. Y que se va a formar aquí el carbonato de sodio más el agua. Esto es una oxosal. O una oxisal, cuando usted ve que está presente un metal más un óxido ácido, ¿verdad? Y más si ha formado un ion poliatómico, metal más un óxido ácido, le da una oxosal. Y todas esas oxosales se nombran con las terminaciones ato o la terminación ito. Entonces, en este caso, nosotros identificamos la presencia del ion poliatómico, que sería el ion carbonato, y así nosotros vamos a decirle al nombre de esa sal, carbonato de sodio. Fíjense que hay, perdón, de sodio. Fíjense que hay un ion, una sustancia que tiene esta fórmula, que se llama bicarbonato de sodio, o también se llama carbonato ácido de sodio, o carbonato hidrógeno de sodio. Pero comúnmente se llama bicarbonato. Y el bicarbonato se utiliza en pastelería, para limpiar algunos artículos, para limpiar joyería, como antiácido y así por el estilo. El bicarbonato se puede utilizar como antiácido. Y esa es la nomenclatura inorgánica, jóvenes. Claro, ustedes van a ver también que cuando el oxígeno no está trabajando con -2, sino que trabaja con -1, se forman los peróxidos. Entonces, el peróxido se forma cuando hay dos átomos de oxígeno con ion de -1. -1 y -1 forma -2, pero hay dos átomos. Entonces, este ion se llama peróxido. Entre los peróxidos, el más importante es el peróxido de hidrógeno. Peróxido, así miren. Peróxido de hidrógeno. Peróxido. Si yo le quito esto y le pongo un sodio, peróxido de sodio. Si yo le quito el hidrógeno y le pongo un litio, peróxido de litio. ¿Cómo se reconocen? Se reconocen porque el oxígeno está con número de oxidación de -1. O sea, porque ustedes van a poder ver este ion, el ion peróxido. Aquí básicamente lo que nosotros tenemos es el ion peróxido combinado con dos hidrógenos. Un hidrógeno más y otro hidrógeno más, que +1 más 1 es +2. +2 menos 2, 0. Entonces se neutraliza y se forma el compuesto. Y el último ejemplo son los hidruros. En los hidruros, el hidrógeno que comúnmente
trabaja con número de oxidación de +1, ¿verdad? En los hidruros, el hidrógeno trabaja con número de oxidación de -1, o sea, es negativo. Uno de los hidruros más comunes y que todos lo tenemos ahí cerquita porque todo el tiempo lo andamos cargando y estamos pendientes de ese aparato que funciona con la energía que produce ese hidruro, es el celular, la batería del celular. Trabaja o produce su energía con hidruro de litio. Son iones de litio que se mueven por ahí y que logran recargar, por decir así, la batería. Y entonces eso es a través del hidruro de litio. ¿Cómo sabemos que es un hidruro? Porque el hidrógeno está en segundo lugar, es decir, está en la parte negativa. Cuando se conforma un compuesto, recuerden, por ley, por regla, se escribe primero la parte positiva, que en este caso es el litio, seguido de la parte negativa, que en este caso es el hidrógeno. Si está negativo, quiere decir que el hidrógeno está trabajando con -1. Y si está con -1, quiere decir que es un hidruro. Y así de forma general, esos son faltaron únicamente los ácidos que ustedes ya conocen, que son los ácidos aloideos, que se forman cuando se combina el hidrógeno con un halógeno, por eso se llaman aloideos, por ejemplo, el hidrógeno más el cloro. Tenemos +1, perdón. Tenemos +1 del hidrógeno, -1 del cloro, que forma el HCl, que es el cloruro de hidrógeno, pero en solución acuosa, o sea, en agua. Lo conocemos como ácido clorhídrico. También el hidrógeno +1, +1, más el bromo, vamos a decir, -1, HBr, son los más utilizados, incluso en química orgánica, HBr, bromuro de hidrógeno, pero en solución acuosa, ácido bromídrico. Con la nomenclatura orgánica, jóvenes, con la nomenclatura orgánica, ustedes lo que deben de aprender, primero, es cómo se caracteriza cada familia. Por ejemplo, los alcanos se caracterizan por tener solo enlaces simples. O sea, cuando hablamos de las familias orgánicas, siempre vamos a hablar de cadenas carbonadas, o sea, va a estar el carbono. De hecho, la química orgánica de hoy antiguamente se conocía como química del carbón o del carbono. Entonces, los alcanos se representan como RH. Esa es la fórmula general. También ustedes pudieran decir que la fórmula general de un alcano es CnH2n+2. Esa es la fórmula general de un alcano. Pero la manera de representarlos, encontrar su fórmula general se hace así, pero se representan así. ¿Cómo se representan los alquenos? Los alquenos se representan así, en donde hay un doble enlace. Los alquinos se representan así, un triple enlace. Alquinos, alquenos, alcanos. Entonces, ustedes apréndanse esta forma de representar de manera general. ¿De acuerdo? Los alcoholes de manera general se representan así. El benceno de manera general se representa así. El fenol siempre tendrá esta forma. Ese es el fenol. ¿De acuerdo? O sea, tienen que aprender la fórmula general. Fórmula general de ellos. ¿Cuál otro? Éter. Donde R son cadenas carbonadas. R siempre son cadenas carbonadas. Cadenas de carbonos. Aldehídos.
Fórmula general de un aldehído, grupo carbonilo. Cetona. La cetona más representativa de las cetonas es la acetona. La acetona, cuyo nombre IUPAC es propanona. Esta es la cetona. Entonces nosotros decimos acetona, que es la que se utiliza para las cuestiones de uñas y cosas así, ¿verdad? Para disolver esas sustancias que sirvan para pintar las uñas. Pero en IUPAC se llama propanona. Porque viene el propano, que es de 3, 1, 2, 3 carbonos. Entonces ustedes deben de aprender la fórmula general. Un ácido carboxílico. Fíjense que la forma del ácido carboxílico que yo les mencionaba, que es el componente principal del vinagre, se la voy a escribir. Este se llama ácido acético. Ácido acético. En IUPAC se llama ácido etanoico. En IUPAC se llama ácido etanoico. Pero el nombre común es ácido acético, que es el componente del vinagre. Tiene esta fórmula, miren. Bien, ahora sí, Lilian, vamos a ir con las preguntas. Voy a borrar esta pizarra completamente. Y vamos a ver qué preguntas tienen. Sí, les pediría a los compañeros si tienen alguna pregunta. Hemos llegado al final de esta jornada. Este es un espacio en el que el doctor les va a responder alguna duda que ustedes tengan. La pueden hacer por medio del chat o encienda su micrófono y pues pregunte abiertamente. Buenos días, doctor. Buen día. Una consulta. Lo que estaba haciendo ahorita de la nomenclatura, ¿verdad que esto está en la parte de atrás de la tabla periódica? Si no me equivoco. Sí, exactamente. Ajá, sí, es que así lo estaba viendo, así como usted lo llevaba, los estaba viendo y estaba viendo el de la acetona. Exactamente, ahí están. Ajá. Y es bueno que ustedes se memoricen eso, que sepan identificar. Vaya, si yo les hago una estructura, por ejemplo, yo les digo, yo les voy a hacer esta estructura. Y entonces yo les pregunto, ¿qué sustancia, a qué familia de sustancias pertenece eso? Entonces ustedes van a decir, bueno, yo ya me sé las fórmulas generales. Vamos a ver con cuál calza. Entonces, esto, si yo digo que esto es una cadena carbonada, esto puede ser un R. Y si yo digo que esto es otra cadena carbonada, eso es un R. Y ambos están unidos a través de esto que es un grupo carbonilo. Entonces, hago prima para decir que es diferente esta de esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué fórmula conozco que es así? Bueno, me voy y memorizo, como yo ya me lo sé de memoria, ya sé que así se representan las cetonas. Entonces, esta estructura que yo les he dibujado aquí es una acetona. ¿De acuerdo? Entonces, así es como ustedes van a lograr identificar las sustancias orgánicas. Apréndanse cómo está escrito, o sea, apréndanse cómo se representa de forma general y entonces hagan las cadenas carbonadas alrededor del grupo funcional y digan, ah, bueno, entonces, si esto es R y esto es R, entonces esto es tal cosa y esto es tal cosa. ¿De acuerdo? Así como, por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo. Si yo les dijese, bueno, yo tengo CH3, CH2, tengo O, tengo CH3 aquí. Bueno, ¿qué sustancia es esa? ¿Qué tipo de sustancia es esa? Bueno, si esto es R y esto es R, este es un grupo funcional,
estos R están unidos por una O, ¿cuál es el compuesto que se representa R'? Entonces, bueno, estos son los éteres. Esto es un éter. Entonces, lo fundamental que ustedes tienen que saber es cómo identificar. No creo que les pongan nomenclatura y que les pongan una gran cadena carbonada y que está sustituida aquí, que sustituida acá, o que les hagan una cadena carbonada como las que hacemos nosotros en orgánica, que hacemos esto así, y aquí tiene esto, y aquí va esto, y aquí va esto, y por acá tal vez va un grupo OH. No creo, y dele el nombre. No creo que en el examen sea así. Pero sí que les digan, bueno, ¿y este qué tipo de sustancia es? Por ejemplo, si yo les hago otra y les digo, bueno, yo tengo CH3, CH2 o H. ¿Qué sustancia es esta? Bueno, lo H es el grupo funcional y esta es R. Entonces yo tengo ROH. ¿Y los ROH de cuáles son? Alcohol, perfecto. Que de hecho el que les acabo de dibujar es el etanol o alcohol etílico. Es el único alcohol que nuestro cuerpo, nuestro organismo puede metabolizar. El único que el cuerpo acepta y que lo usa. Esto luego se convierte en el cuerpo en un acetaldehído que da origen a la acetilcoenzima A, que es parte fundamental en el ciclo de Krebs, que es donde nosotros producimos energía intracelularmente, que lleva también a la cadena de electrones y otra serie de cosas ahí que verán ustedes en su momento. Entonces, ese es el etanol que les acabo de dibujar aquí, que es este CH3, CH2OH, el etanol. El etanol es el único alcohol que nuestro organismo puede metabolizar. El metanol, perdón, que se hace así, metanol, 30 ml de metanol son mortales para nosotros. No sé si ustedes escucharon una noticia de una intoxicación alcohólica que hubo. Hace poco hubo una y hace varios años atrás, unos 4 o 5 años atrás, hubo otra. Es que le dicen el guaro adulterado. Lo adulteran con metanol. Y fíjense que la diferencia entre el metanol y el etanol, es decir, la diferencia entre este y este, solo es un CH2, un grupo metileno. Y este alcohol 30 ml son mortales para nosotros. O sea, el que los consume 30 ml se muere. Se muere porque se muere. Y los que fueron afortunados, que consumieron más y que sobrevivieron, quedan ciegos, porque el metanol se convierte en un producto en nuestro organismo, que es lo mismo que la formalina, y eso daña el nervio óptico, lo quema. Entonces, ustedes apréndanse así. La forma general de representar las sustancias orgánicas están en tablas normalmente, casi siempre aparecen en la tabla periódica, pero si no, busquen ustedes una tablita en internet y esa tablita apréndansela. Otra pregunta que tengan. ¿Preguntas, Juanes? Buenos días, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Nos podría hacer un ejemplo de cómo se forma un metaloide? ¿Cómo se forma un? Metaloide. ¿Cómo se forma? No, el metaloide está en la tabla periódica. Si ustedes se van a la tabla periódica, van a ver que la tabla periódica es algo así. Yo voy a tratar de dibujarles, jóvenes. No crean que es que yo soy bueno para esto, ¿verdad? Voy a tratar. Es algo así. Aquí está otro bloque. Entonces, este que está aquí es el hidrógeno. Y este que está aquí es el helio. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí, ¿verdad? Que está el grupo 2, por acá está el grupo 3. Entonces van ustedes a encontrar el boro. Y por ahí en la tabla periódica van a encontrar, no, lo voy a hacer de otro color. Como en la tabla periódica. En la tabla periódica lo encuentran en una gradita. Algo así. Y exactamente abajo de esa gradita, aquí, están los metaloides.
Entonces están en la tabla periódica. Claro, un metaloide usted lo hace reaccionar con oxígeno y le va a formar un óxido. Solo que ese tipo de óxido no va a tener las características de un óxido básico ni va a tener las características de un óxido ácido, sino que va a tener características mezcladas. Hablando de características físicas y características químicas, ¿verdad? Entonces, no, el metaloide usted no lo hace, no lo construye, ya están ahí en la tabla periódica. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No tiene más preguntas, Vanes? ¿Me escuchan? Yo ¿Dile? no, pero creo que hasta ahí bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Un ejemplo de metaloide podría ser el aluminio. Sí, perfecto. Perfecto. Gracias. Mire, el aluminio hoy día se está colocando como un metaloide. Pero una de las características de los metaloides es que son maleables, son dúctiles, pero son malos conductores. Y en el caso del aluminio es un buen conductor de energía eléctrica. Entonces ahí hay una pequeña dualidad. Lo que sucede es que nosotros nos vamos a encontrar con esto, miren jóvenes, en la tabla periódica. No hay un 100% de certeza en cuanto a la ubicación de los elementos. Es decir, los elementos están acomodados lo mejor posible, pero no significa que no tengan ciertas cositas que no van de acorde a su número atómico, que es por medio de cómo se van ubicando en la tabla periódica. Que el número atómico a la vez es el número de electrones que poseen, ¿verdad? Los átomos de esos elementos. Entonces sí, pero sí podría ser un ejemplo. Antes el aluminio no se clasificaba como metaloide, ¿no? Hoy están considerándolo, pero si usted lo busca, así lo va a encontrar como un metal, pero sí tiene esas características por ser maleable, por otras características, pero como no conduce a la electricidad, entonces sí se puede considerar como un metaloide. Entonces, un ejemplo de metaloide puede ser el teluro, el polonio. Los que están más cercanos los que están más cercanos a esa gradita que yo les dibujé. Los que están exactamente ahí abajo, esos con certeza, a ciencia cierta, ¿cómo le puedo decir? Con seguridad, sí son metaloides. Los que ya están un poquito a la par, ya usted puede decir, bueno, voy a ver, voy a revisar la literatura, a ver qué me dice de las características físicas, a ver qué me dice de las características químicas, y conforme a eso, a las características físicas y las características químicas, yo voy a decir si es un metaloide o no lo es. ¿De acuerdo? Porque, como les repito, hoy hay algunos que se están considerando que no se consideraban metaloides, y hoy se empiezan a considerar metaloides basados en las características de conductividad y cosas así, ¿verdad? Entonces, podríamos ver el polonio, claro, el telurio, esos son fijos, el antimonio, el astato, podríamos ver el germanio, incluso podríamos ver el boro, que es el primero que está aquí arriba, en la tabla periódica, que es el primero del grupo 3. O el grupo 13, porque hoy ya no se hace el grupo 3A, 3 subgrupo A, sino que solo el grupo 13. Entonces, el boro podría ser, es el primero de los ejemplos. Ahora, el aluminio que está abajo del boro, ustedes lo van a ver y no está como un metaloide, pero hoy, por eso les digo hoy, se considera porque tiene algunas propiedades que son exactamente iguales a las de los metaloides, y eso lo hace entrar en esa familia. Creo que el germanio era una consulta. Dígame.
Una consulta. Entonces, ¿los metales del bloque P son los mismos que los metaloides o no? No, no. En el bloque P hay poquitos metales. Si usted se acuerda, bueno, otra vez la tabla periódica, así. Pero vamos a ver. Sí, es que yo estoy viendo, tengo una tabla periódica y aquí La dice tiene, yo no la que tengo. sí, los metales del bloque P están en amarillo. Sí, Y no arribita todos. están los no metales. No, están No los, sé si es los que mi metaloides tabla y luego los está ya. metales. Mire, no. Mire, ve. Así es la cosa. Este es el bloque S. Este es el bloque D. Este es el bloque P y aquí está el bloque F. Están los lantánidos y los actínidos. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con esto? Ok, Bueno, sí, porque eso sí, ¿verdad? no lo tenía claro. Bueno, usted que está viendo ahí la tabla periódica. Luego viene aquí está el boro. Y viene así la gradita, ¿cierto? Por aquí más o menos está el polonio. Sí. Sí. Arriba del polonio está el telurio. Sí. Si me equivoco, me corrige porque le repito, no tengo la tabla yo aquí. Sí, Esto así lo está. estoy con mi celular. Entonces, bien. Entonces, fíjese bien. Los únicos que son metales ahí, fuera de que estos que están aquí, que son metaloides, son los que están a este lado. Que esos sí son metales. ¿De acuerdo? Y son los metales, son los pocos metales del bloque P. Ahí tenemos al aluminio, tenemos al galio, creo que está el indio, creo que está el estaño. Y no recuerdo con lo otro, creo que está el plomo. Sí. Y ojo, El plomo, el talio. Fíjese que el plomo hoy también se está considerando, se está pensando en considerarlo como metaloide, porque ¿qué característica tiene el plomo? Que es maleable, ¿verdad? Es suavecito. Es maleable, blanquito. sí, al calor. Entonces, el que sea maleable es una característica de los metaloides. Entonces, eso es lo que ocurre. Y por eso les digo, les repito esto, no hay una ubicación al 100% con los metales. De hecho, por eso, si ustedes se fijan, existe este bloque. Si ustedes ven el número atómico de, por ejemplo, el lantano, yo creo que era 58 o 57. Doctor, disculpe. Si gusta, Y ese va compartirle en por pantalla aquí. la tabla ¿Cómo es? periódica para que pueda explicar. Si gusta, puedo compartirle la tabla periódica para que pueda explicarlo mejor. Bueno, solo si no hay otra pregunta de que sea con cálculo o algo así, para ya quitar la pizarra y entonces yo ya dejo de compartir. Pero usted tendría que seguirme con el puntero para poder hacer bien ¿verdad? Aunque Sí. aquí yo creo que está bien. No, vamos a ver. ¿Quién me había hecho la pregunta esto de la tabla periódica? Sí, yo de los metaloides y los metales del bloque P, sí son los mismos. Pero esto que yo le estoy explicando lo Sí, tiene, sí. claro, le mejoró. Entonces, si usted se fija, el lantánido que está por aquí, en realidad el número atómico que tiene es 57, es decir, debería de ir aquí. ¿Cierto? ¿A dónde dice? Mire, usted vea este bloque, que es el bloque F. Sí. Y ve el primer elemento que es LA. LA, ¿Ve el sí, número atómico? 57. El número atómico dice... 57 o 58, no sé. 57, sí. Ok, 57. ¿Dónde debería de ir el 57? El 57 debería ir arriba. Más o menos después del bario. O sea, más o menos aquí, ¿ve? Que arriba. En la tabla periódica. Ahí debería ir. Porque después del bario, que es 56, debería ir al 57. ¿Cierto? Sí. Pero no va ahí. Está aquí abajo. ¿Por qué? Porque las características físicas y químicas de esos elementos, desde el 57, 58, 59, donde usted encuentra los otros elementos, aparte del lantano, encuentra el Ce, el Pr, que es el prometio, encuentra todos esos elementos que están ahí, o sea, no concuerdan con las características físicas y químicas de los elementos que están acá. Entonces, por eso se sacan aparte. Esto
le da a entender a usted que no es que hay una ubicación 100% absoluta de los elementos en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Ok, sí. Bien. Sí, está bien. Ahora sí, Muchas gracias. voy a dejar de compartir entonces para que comparta usted si quiere la tabla periódica y pues poderle explicar un tanto mejor de repente los chicos. Quiero entrar, pero ok. Ya. Ya dejé de compartir, Lilian. Sí, ahorita lo coloco. Okay. Si alguien más tiene preguntas que sean puntuales, ¿verdad? El doctor pues se ha extendido despejando sus dudas. Él tiene clases pendientes, me imagino, doctor. Entonces vamos a abarcar esta parte rápido. Así es. Sí, yo creo que lo más que puedo estar ya son unos 5 minutos porque ya no, se me fue el tiempo y voy a clase. ¿Tienen otra pregunta, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿O será que tengo bloqueado otra vez el... Sí. Bueno, para mí quedó claro. No sé los demás. Para mí quedó claro, doctor. Muchas gracias. Gracias por despejar las dudas. Bueno, perfecto, entonces. Bien, Lilian, entonces hasta Gracias, aquí. para mí también quedó claro.